A las 3 de la tarde, la ciencia declarará oficialmente muerto a su esposo. Cualquier plegaria que usted eleve después de esa hora, señora, estará dirigida a un cadáver. Esas fueron las palabras, pronunciadas con la precisión glacial de un bisturí y la frialdad de un veredicto final, que el doctor Ricardo usó para aniquilar la última y temblorosa brasa de esperanza en el corazón de Laura Balbuena. No era un hombre conocido por su tacto, sino por su infalibilidad. Él era el sumo sacerdote de la lógica empírica, y su opulento templo era la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano, una fortaleza de tecnología y exclusividad donde solo los más ricos podían permitirse el lujo de morir. Allí, en medio del brillo estéril del acero inoxidable y la sinfonía electrónica de las máquinas de soporte vital, yacía el cuerpo inerte de Arthur Balbuena. El hombre que con una sola llamada telefónica podía hacer temblar la bolsa de valores, ahora era una mera carcasa de carne y hueso, un prisionero en su propia piel, cuyo vasto imperio financiero parecía una broma macabra frente a la quietud absoluta de sus extremidades. Cada pitido agudo de los monitores era un clavo siendo martillado en el ataúd de su existencia, y el doctor Ricardo, de pie con una postura de autoridad inquebrantable que parecía tan sólida como el edificio mismo, observaba los gráficos como un juez leyendo una sentencia que había escrito él mismo. Laura, hemos hecho absolutamente todo lo que era humanamente posible y más, continuó, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera una certeza profesional casi insultante. Hemos inducido comas, aplicado terapias experimentales, consultado con especialistas de Zúrich y Tokio. El resultado es el mismo. La cascada isquémica ha sido total, la actividad cerebral es nula, no hay nada allí dentro, es un desierto neuronal, un cielo sin estrellas. Mantenerlo conectado a estas máquinas ahora es simplemente prolongar una fantasía cruel, un teatro grotesco para los vivos. La decisión desde un punto de vista ético y científico ya está tomada y es irreversible. Laura sollozó, un sonido ahogado, patético, que fue engullido por la indiferencia mecánica de la habitación. Apretó la mano de Arthur, una mano que recordaba fuerte y cálida, una mano que había firmado los contratos multimillonarios que pagaban por esa misma habitación y que ahora yacía fría, pálida y sin respuesta en la suya. El poder, el dinero, la influencia. Todo se había evaporado frente a la línea obstinadamente plana del electroencefalograma, el electrocardiograma de su alma. Fue en ese vacío de desesperación absoluta, en ese preciso instante en que la esperanza se rendía formalmente a la lógica, que una sombra silenciosa se materializó en el umbral de la puerta. Era Ana, una joven huérfana y muda, que trabajaba en el servicio de limpieza del hospital. Para el mundo ajetreado de médicos eminentes y enfermeras apresuradas, ella era invisible, una figura etérea que se deslizaba por los pasillos con su carrito, una parte del paisaje que nadie se detenía a mirar, tan funcional y anónima como una lámpara de techo. Pero Ana veía lo que otros no veían. En sus rondas diarias, había visto la agonía pura grabada en las facciones de Laura, la arrogancia gélida en la postura del médico y la profunda, terrible soledad del alma que ella sentía atrapada en el cuerpo inmóvil de Arthur. Con un coraje que no provenía de la lógica ni de la razón, sino de un lugar mucho más profundo y antiguo, dio un paso adelante y entró en la habitación. Sus zapatos gastados, impecablemente limpios, no hicieron ruido en el suelo pulido. Se detuvo a una distancia prudente del imponente doctor Ricardo, quien la miró de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa e impaciencia. ¿Qué demonios hacía allí la chica de la limpieza, interrumpiendo un momento tan crucial? Sin dejarse intimidar por su mirada fulminante, que había hecho temblar a residentes y cirujanos por igual, Ana sacó un pequeño y gastado bloc de notas y un lápiz corto, casi un muñón, del bolsillo de su delantal. Con una caligrafía infantil, pero sorprendentemente firme y clara, escribió 5 palabras que eran una declaración de guerra contra toda la ciencia y la razón acumuladas en aquella habitación. Él va a vivir. El doctor Ricardo leyó la nota por encima de su hombro
y una risa corta, seca y despectiva escapó de sus labios. Fue un sonido de puro escarnio, un latigazo sonoro que resonó en el silencio tenso. «Pero qué tontería infantil, por el amor de Dios», dijo, arrancándole la hoja de las manos, arrugándola con sus dedos y arrojándola con desdén a la papelera de residuos biológicos como si fuera un trozo de gasa usada. Pero Laura, en su agonía, vio el gesto. Como una náufraga que divisa un trozo de madera flotando en medio de un océano infinito, se arrodilló torpemente, metió la mano en la papelera sin importarle la asepsia y rescató el papel arrugado. Lo alisó con manos temblorosas sobre su regazo. ¿Qué quieres decir?», susurró con la voz rota, sus ojos enrojecidos e hinchados por días de llanto fijados en la joven limpiadora. Era una pregunta dirigida no solo a ella, sino al universo. Antes de que Ana pudiera escribir una respuesta, el médico intervino, su voz afilada como el borde de un cristal roto. «Señora Balbuena, por favor, no se deje llevar por sentimentalismos baratos y supersticiones de gente ignorante. La decisión que hemos tomado se basa en hechos, en datos irrefutables, en la ciencia. No permita que esta intrusión nuble su juicio en un momento tan delicado». Entonces, como si una idea cruel y teatral se hubiera apoderado de él, se giró hacia Ana, elevando la voz para que las enfermeras en la estación cercana y un par de residentes que pasaban por allí pudieran oírlo claramente y ser testigos. «¿Sabe qué? Hagamos un trato, pequeña profetisa», dijo con una sonrisa sarcástica que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. «Si este hombre», y señaló dramáticamente el cuerpo de Arthur como si fuera una pieza de exposición, «despierta. Si muestra un solo signo de actividad cerebral consciente, yo no solo renuncio a mi carrera y rasgo mi título de medicina en la plaza pública, sino que dono hasta el último centavo de mi considerable fortuna a este hospital para que construyan un ala de caridad. ¿Qué le parece? Pero cuando no despierte, y le aseguro con un 99,9% de certeza estadística que no lo hará, espero que usted aprenda la valiosa lección de no esparcir falsas y crueles esperanzas entre los afligidos. Es una forma de maldad, ¿sabe?». Se dio la vuelta, visiblemente satisfecho de su propia retórica y de la humillación pública que acababa de infligir. Dejó a Ana sola, de pie en medio de la habitación, una figura frágil y silenciosa contra la imponente muralla de la incredulidad, el poder y la ciencia, sosteniendo únicamente el peso invisible de una fe que para todos los demás era, simplemente, una locura. Si crees que los milagros pueden surgir en los momentos más oscuros para desafiar toda lógica humana, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que está a punto de ocurrir y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este increíble enfrentamiento entre la fe y la ciencia. La vigilia de Ana apenas comienza, y lo que sucederá en las próximas horas te dejará sin aliento y cuestionando todo lo que creías saber. En los días que siguieron a la dramática y pública confrontación, el corredor de la unidad de cuidados intensivos se transformó en el escenario de una batalla silenciosa, una guerra librada no con armas ni argumentos, sino con atmósferas opuestas y presencias irreconciliables. De un lado del campo de batalla invisible, el doctor Ricardo, revestido de una arrogancia granítica que parecía pulida por años de aciertos y diagnósticos infalibles, se movía por la planta como un general victorioso en su propio territorio conquistado. Su palabra era ley, y la ley, según él, dictaba que Arthur Balbuena era un caso cerrado, un cuerpo biológicamente funcional, pero humanamente extinto. Una lección objetiva para su séquito de residentes sobre los límites infranqueables de la medicina y los peligros corrosivos del pensamiento mágico. Con una regularidad casi sádica, utilizaba el caso en sus rondas matutinas como un ejemplo paradigmático. Se detenía con su grupo de jóvenes médicos frente al grueso cristal de la habitación de Arthur, señalando con un puntero láser las líneas inertes de los monitores y explicando con una elocuencia fría y precisa la cascada isquémica irreversible, el silencio eléctrico del córtex cerebral,
la futilidad absoluta de la esperanza frente a la abrumadora y elegante evidencia empírica. Su desdén hacia la joven limpiadora se había convertido en una broma recurrente y cruel entre el personal más cínico. «Cuidado, no derramen el café cerca de la 12B, que podrían perturbar la sesión de sanación cuántica de nuestra mística residente», comentaba con sarcasmo a la enfermera jefe, una mujer llamada Elena Ramos, veterana de 1000 batallas perdidas contra la muerte, y por tanto, una aliada natural y resignada del escepticismo del doctor. Del otro lado del conflicto invisible, en una trinchera de quietud, estaba Ana. Su presencia era el contrapunto perfecto, la antítesis silenciosa a la ruidosa y dogmática certeza del médico. Durante sus turnos, realizaba sus tareas con una diligencia metódica. El chirrido de las ruedas de su carrito era una humilde banda sonora de su existencia. Pero en cada pausa, en cada momento libre que lograba arañar de su jornada, su peregrinaje la llevaba inexorablemente al mismo lugar. Un pequeño y desgastado banco de espera de vinilo azul, situado exactamente frente a la habitación de cristal de Arthur. Allí permanecía en una vigilia inquebrantable, con la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo. No rezaba ostentosamente, no movía los labios ni cerraba los ojos en un trance teatral. Su fe era un acto de presencia pura, una afirmación silenciosa. Su simple existir en aquel espacio se convirtió en una declaración más potente y desafiante que cualquier sermón. Un día, durante su descanso para el almuerzo, en lugar de comer el sándwich que traía envuelto en una servilleta, caminó hasta el descuidado jardín trasero del hospital, un rectángulo de tierra olvidado por paisajistas y directivos, donde solo las malas hierbas parecían prosperar. Allí, en un rincón, encontró un único y testarudo girasol que había crecido salvaje, una mancha de sol vibrante desafiando la sombra opresiva de los muros de hormigón. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manejando un artefacto sagrado, lo cortó y lo llevó de vuelta al pulcro y estéril universo de la UCI. No tenía permiso para entrar en la habitación, pero colocó la flor en el alféizar exterior de la ancha ventana, orientando su corola dorada hacia el rostro pálido e inmóvil de Arthur, como si intentara recordarle a su piel la existencia del sol y el calor. El doctor Ricardo la vio al pasar por el pasillo y meneó la cabeza con una sonrisa de suficiencia que compartió con un colega. «Flores para los muertos», murmuró, su voz impregnada de una lástima condescendiente. «Hay gente que prefiere los símbolos hermosos a las verdades incómodas. Es el opio de los débiles. Sin embargo, en el universo perfectamente ordenado, lógico y predecible del doctor Ricardo, comenzaron a aparecer anomalías, pequeñas aberraciones en la matriz de sus datos que, aunque diminutas, eran tan irritantes y desconcertantes como un grano de arena en el intrincado mecanismo de un reloj suizo. La primera ocurrió durante el turno de noche, en la quietud casi absoluta de las 3 de la madrugada, la llamada hora del lobo, cuando las defensas del cuerpo y del alma están más bajas. La enfermera Elena, la misma mujer pragmática y sin tiempo para fantasías, estaba realizando su ronda, sus movimientos eficientes y silenciosos, mientras sus manos expertas trabajaban cambiando una bolsa de suero intravenoso. Sus ojos, por la pura fuerza de una costumbre de 30 años, barrieron la consola de monitores. Y entonces lo vio. En el encefalograma, en esa línea que había permanecido tan obstinadamente plana como un desierto de sal durante semanas, hubo un pico, un único y afilado pico vertical, una aguja de actividad eléctrica que duró menos de un segundo antes de que la línea volviera a su inercia mortal. Parpadeó creyendo que era un truco de sus ojos cansados. ¿Había sido una interferencia del monitor, una fluctuación momentánea en la corriente eléctrica del vetusto edificio? Seguramente. La lógica profesional, forjada en miles de noches como esa, le gritaba que lo descartara como un artefacto técnico sin importancia. No dijo nada a nadie para no ser objeto de burlas o, peor aún, para no encender una chispa de falsa esperanza en la pobre señora Valbuena. Pero la imagen de esa solitaria y efímera montaña, en un paisaje de planicie desoladora,
se quedó grabada en su retina. Más tarde, esa misma noche, desde la soledad de su lujoso apartamento con vistas a la ciudad, el doctor Ricardo realizaba su revisión de rutina de los registros digitales del día de sus pacientes más críticos. Era un hombre meticuloso hasta la obsesión, y allí, en la pantalla de su portátil de última generación, también vio la anomalía. Frunció el ceño. Hizo zoom en el gráfico de la hora exacta, 03:17 AM. Allí estaba, un impulso eléctrico solitario, nítido y sin explicación, en un cerebro que él mismo había declarado funcionalmente muerto. Su primera reacción fue de enfado profesional. ¿Cómo era posible que un equipo de monitorización de millones de dólares, la joya de la corona del hospital, tuviera fallos tan básicos? Accediendo remotamente al sistema, saltándose todos los protocolos de los técnicos de mantenimiento, corrió un diagnóstico completo del sistema de monitorización encefalográfica. Los resultados volvieron perfectos. No había fallos, ni errores de software, ni interferencias electromagnéticas registradas en ese momento. No podía explicarlo. Clínicamente no significaba nada. Era un dato aislado, un ruido estadísticamente insignificante. Pero era una pieza que no encajaba en su rompecabezas perfecto de lógica y ciencia. Representaba la primera fisura, microscópica pero innegable, en la armadura de su certeza. La tensión aumentó exponencialmente a la mañana siguiente. Laura Balbuena, que había pasado otra noche en un incómodo sillón reclinable junto a la cama de su esposo, corrió hacia él por el pasillo, su rostro demacrado, pero con un brillo febril en los ojos que el doctor no había visto en semanas. «Doctor, lo vi. Le juro por mi vida que lo vi. Su dedo». El dedo índice de su mano derecha se movió, se flexionó. El doctor Ricardo suspiró, un sonido largo y cansado, armándose de una paciencia casi paternalista que apenas ocultaba su irritación. La tomó suavemente del brazo, conduciéndola a una parte para que los demás no oyeran. «Laura, escúcheme con atención. Entiendo su estado emocional. Lo que usted ha presenciado es un espasmo muscular reflejo. Es una respuesta del arco reflejo de la médula espinal. La señal nerviosa va del músculo a la médula y vuelve al músculo, sin pasar por el cerebro. Es algo común, casi esperable, en pacientes en este estado vegetativo persistente. No significa absolutamente nada. El cerebro, y quiero que entienda esto, no está involucrado en ese movimiento en absoluto. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una doctrina neurológica básica que había enseñado docenas de veces a sus estudiantes, por primera vez en su ilustre carrera, no sintió la convicción total y absoluta en su propia voz. En el fondo de su mente, la imagen del pico eléctrico en el monitor se superpuso a la descripción del dedo que se movía. La coincidencia era, por supuesto, estadísticamente posible, pero por un instante fugaz, una idea herética, venenosa y extrañamente excitante cruzó su mente. ¿Y si no fuera un reflejo? ¿Y si aquel pulso solitario en el cerebro hubiera viajado por la médula espinal hasta ese dedo? La desterró de inmediato con la fuerza de su disciplina intelectual. Era una correlación espuria, una trampa para mentes no entrenadas. Pero la semilla de una duda impensable, una duda que olía a girasol y a fe silenciosa, había sido plantada en el terreno hasta entonces estéril de una anomalía inexplicable. La persistencia de Ana era una fuerza de la naturaleza, tan desconcertante y silenciosa como la erosión del agua sobre la roca. No argumentaba, no predicaba, no buscaba convertir a nadie. Simplemente actuaba con una sencillez que se convertía en un desafío directo a la abrumadora complejidad de la medicina moderna. En una tarde particularmente gris, mientras una llovizna monótona golpeaba los ventanales de la UCI creando un ambiente lúgubre, Ana entró de nuevo en la habitación de Arthur, esta vez con el permiso tácito de una Laura cada vez más dependiente de su presencia. En su mano llevaba una pequeña piedra de río, lisa y oscura, que había encontrado en el jardín y guardado en el bolsillo de su delantal durante días. Con una reverencia casi ceremonial, la deslizó en la palma abierta de la mano de Arthur, doblando suavemente sus dedos inertes sobre ella. Para Laura, que la observaba con una mezcla de curiosidad y devoción,
Ana escribió en su inseparable bloc de notas, para que sienta la tierra y recuerde que su cuerpo todavía pertenece a este mundo. Aquel gesto, que para el doctor Ricardo habría sido el epítome del sentimentalismo inútil y la superchería primitiva, pareció cambiar la energía estancada del lugar. El acto simbólico, desprovisto de lógica médica, infundió en Laura una extraña y serena convicción. Mientras tanto, un conflicto subterráneo comenzaba a gestarse en las filas del equipo médico. El doctor Felipe Morales, un residente de neurología joven, brillante, y con una mente más abierta que la de su superior, observaba a Ana no con el desprecio predecible, sino con una creciente y cautelosa fascinación. Él había sido testigo de la escena de la piedra. No la entendía, pero tampoco sentía la necesidad de ridiculizarla. Representaba una variable que no figuraba en sus libros de texto, un factor humano que se resistía a la cuantificación. Empezó a cuestionar muy sutilmente al principio la certeza absoluta de su mentor. Pero, doctor, se atrevió a preguntar durante una revisión de caso, ¿no cree que existen variables que la ciencia aún no es capaz de medir? El efecto placebo, la resiliencia psicológica, ¿no podrían influir incluso a nivel celular? La mirada que recibió del doctor Ricardo fue tan gélida que cortó de raíz cualquier intento de debate. «Doctor Morales», replicó Ricardo con una voz peligrosamente baja, «el efecto placebo requiere de una mente consciente que crea. Aquí no tenemos mente, no tenemos conciencia. Lo que tenemos es un cadáver con un corazón que late gracias a la electricidad. No confunda la neurología con la poesía barata. Los signos inexplicables, lejos de cesar, se volvieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Los signos vitales de Arthur, que durante semanas habían seguido una lenta pero constante trayectoria descendente, una presión arterial que necesitaba cada vez más fármacos vasopresores, una saturación de oxígeno que se mantenía a duras penas, de repente de un día para otro se estabilizaron. No mejoraron drásticamente, pero la decadencia se detuvo. La meseta en los gráficos era tan plana e improbable como la línea de su encefalograma. Perplejo y furioso, como si el cuerpo del paciente se estuviera burlando personalmente de él, el doctor Ricardo ordenó una nueva y agresiva batería de exámenes. Quería datos, quería pruebas que aplastaran aquellas anomalías y reafirmaran su diagnóstico original. Sometió el cuerpo de Arthur a una tomografía por emisión de positrones, PET, para medir el metabolismo cerebral, esperando encontrar el desierto metabólico que correspondía a la muerte cortical. Ordenó una resonancia magnética funcional, fMRI, y una avanzada secuencia de tensor de difusión para visualizar la integridad de las vías neuronales, seguro de que mostrarían una devastación estructural irreparable. Los resultados volvieron uno tras otro a lo largo de 48 tensas horas, y todos, sin excepción, confirmaban su diagnóstico inicial de forma aplastante. El PET scan mostró un cerebro oscuro, metabólicamente inactivo. La resonancia reveló un daño axonal difuso masivo. La ciencia gritaba que Arthur Balbuena estaba muerto. Sin embargo, la realidad clínica y los datos fisiológicos en los monitores a pie de cama ahora estaban en abierta y flagrante contradicción. El cuerpo se negaba a deteriorarse como la ciencia dictaba. La mayor y más profunda grieta en la armadura del médico no provino de una máquina, sino de un evento tan pequeño y tan humano que lo dejó completamente desarmado. Ocurrió un fin de tarde, cuando la luz del día se desvanecía y las luces del hospital comenzaban a adquirir un brillo más intenso. Ricardo pasaba por el corredor, camino a su oficina, cuando una melodía suave, casi inaudible, llegó a sus oídos. Se detuvo. La melodía provenía de la habitación de Arthur. Se acercó al cristal, manteniendo una distancia prudente para no ser visto. En el interior, Ana estaba sentada en una silla junto a la cama y por primera vez no estaba quieta. Se balanceaba ligeramente mientras tarareaba una nana increíblemente simple y dulce. Una melodía infantil que contrastaba violentamente con la complejidad tecnológica que la rodeaba. Ricardo sintió una punzada de irritación.
¿Ahora también le cantaba? Estaba a punto de darse la vuelta con disgusto cuando sus ojos se fijaron en el rostro de Arthur. Y entonces lo vio. Con una claridad que helaba la sangre, vio cómo una única lágrima brotaba del rabillo del ojo derecho de Arthur. La lágrima se acumuló por un instante, un punto de luz líquida en su piel pálida, y luego comenzó a trazar un camino lento y silencioso por su sien hasta perderse en la línea del cabello. El doctor Ricardo se quedó congelado. Su corazón, que siempre había mantenido a raya con una disciplina de hierro, comenzó a latir con una fuerza desbocada en su pecho. Su primer instinto fue científico. La crimación refleja, se dijo a sí mismo, una respuesta autónoma del conducto lagrimal, una simple secreción salina sin componente emocional. Miró a su alrededor, a la estación de enfermería, pero nadie más en el ajetreo del cambio de turno había notado el pequeño y silencioso drama. Trató de aferrarse a la explicación lógica, de repetírsela una y otra vez en su cabeza. Pero no pudo, porque la lágrima había aparecido en el preciso instante en que la melodía de Ana alcanzaba su nota más alta y dulce. La coincidencia era demasiado poética, demasiado perfecta para ser producto del azar. La semilla de la duda que había sido plantada días atrás germinó en ese momento, transformándose en una ansiedad creciente y vertiginosa. Aquella noche, por primera vez en su carrera de 25 años, el renombrado doctor Ricardo llegó a su impecable y solitario apartamento y, en lugar de abrir el último número del New England Journal of Medicine, encendió su ordenador. Se sentó en su caro sillón de cuero, rodeado de sus títulos y premios, los símbolos de un mundo de certezas que ahora se tambaleaba, y con dedos que temblaban ligeramente, escribió en la barra de búsqueda de Google una frase que nunca pensó que escribiría, una frase que se sentía como una traición a todo lo que él era. Casos de recuperación espontánea tras diagnóstico de muerte cerebral. El eje gravitacional de la historia comenzó a desplazarse, girando lenta e inexorablemente desde el conflicto externo, ese choque visible entre la fe y la razón, hacia la tormenta silenciosa y devastadora que se desataba en el interior de un solo hombre. La batalla ya no era una simple y teatral contienda entre la fe inarticulada de una niña huérfana y la ciencia elocuente de un médico célebre. Se había transmutado en una brutal guerra civil dentro de la psique del doctor Ricardo. Su certeza, antes un monolito de granito inexpugnable sobre el cual había construido toda su identidad profesional y personal, se había llenado de fisuras capilares que ahora, bajo una presión invisible, se ensanchaban y amenazaban con derrumbar toda la estructura, arrastrando consigo la imagen del hombre infalible que había proyectado al mundo durante décadas. Se encontró a sí mismo haciendo algo que, semanas atrás, habría considerado una forma de locura, una pérdida de tiempo imperdonable y un acto indigno para un hombre de su calibre. Comenzó a observar a Ana en secreto. Ya no la espiaba con el desdén de un entomólogo estudiando un insecto peculiar, ni para acumular pruebas de su evidente delirio místico. Ahora la observaba con la necesidad desesperada y casi febril de un náufrago buscando un faro en la oscuridad. Necesitaba descubrir el truco, la técnica oculta, la lógica subyacente que debía existir detrás de su confianza inquebrantable. Se convirtió en una especie de espectro en su propio hospital, alterando sus rutas habituales entre departamentos, quedándose hasta horas irracionales en su oficina, con la puerta entreabierta, no para trabajar, sino para poder verla pasar con el eco silencioso de su carrito de limpieza por el pasillo desierto. Pero todo lo que veía, en lugar de darle respuestas, solo profundizaba su confusión y desasosiego. No encontró rituales extraños, ni amuletos escondidos en sus bolsillos, ni conversaciones secretas con sectas misteriosas. Lo que encontró fue una simplicidad tan radical, tan pura, que resultaba casi incomprensible para su mente, entrenada para descifrar complejidades. En una de esas vigilias autoimpuestas, la vio detenerse junto a una planta de helecho mustia y amarillenta que agonizaba en una maceta en el pasillo. Una planta que la mayoría del personal ya consideraba muerta y que él mismo,
en un arranque de perfeccionismo estéril, había ordenado al personal de mantenimiento que tirara a la basura en varias ocasiones. Ana se inclinó, y con una ternura que Ricardo nunca había visto fuera de una unidad de maternidad, comenzó a hablarle a la planta a través de una serie de gestos suaves y expresivos, acariciando sus hojas secas y quebradizas como si fueran la piel de un ser querido. Al día siguiente, en su ronda matutina, el doctor Ricardo desvió deliberadamente a su grupo de residentes para pasar por el mismo lugar. Miró la planta con la intención de reprender a alguien por no haber obedecido su orden de desecharla, pero algo lo detuvo en seco. Se inclinó, fingiendo atarse el cordón de un zapato que ya estaba perfectamente atado. Y entonces lo vio. Justo en el centro ennegrecido del follaje moribundo, un pequeño brote de un verde intenso y vibrante, casi fluorescente en su vitalidad, estaba rompiendo la tierra seca y agrietada. Era un punto de vida imposible, una rebelión biológica en un mar de decadencia anunciada. Se incorporó bruscamente, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, a las caras de sus estudiantes, pero nadie parecía notar el milagro botánico en miniatura que acababa de presenciar. La planta seguía ahí, un testimonio silencioso que desafiaba todas las leyes de la biología y la entropía que él tan bien conocía. La confusión en su mente ya no era un simple torbellino, era una vorágine, un agujero negro que amenazaba con devorar todas sus certezas. Su tormento interno se intensificó de forma dramática, casi hasta un punto de quiebre, cuando, una tarde, al doblar una esquina del ala administrativa, escuchó sin querer una conversación que lo dejó paralizado. Se detuvo instintivamente detrás de una columna de mármol, sintiéndose ridículo y culpable por espiar, pero absolutamente incapaz de moverse. Eran las voces de Laura Balbuena y el joven residente, el doctor Felipe Morales. «Yo he empezado a orar junto a ella, doctor Morales», decía Laura, y lo que impactó a Ricardo fue el tono de su voz. Ya no era el hilo de voz quebrado y empapado en desesperación de las últimas semanas, sino una voz serena, impregnada de una calma que él no le había oído nunca. «Ella no dice nada, por supuesto, ni yo tampoco. Solo nos sentamos juntas en ese banco, mirando hacia la habitación, y yo rezo en silencio. Y por primera vez en meses, doctor, siento paz, una paz real, profunda, que no puedo explicar. Independientemente de lo que suceda finalmente con Arthur, siento que ya no estoy sola en esto». Cada palabra fue como una gota de ácido sobre la conciencia de Ricardo. Él, el gran doctor Ricardo, el jefe de neurología, el hombre con acceso a toda la tecnología y farmacopea del mundo moderno, lo único que había podido ofrecerle a esa mujer sufriente era la dura, fría y brutal realidad de la muerte. Le había ofrecido datos, estadísticas, certezas terminales envueltas en una jerga impenetrable. Y aquella niña muda, sin absolutamente nada, sin títulos, sin dinero, sin poder, sin siquiera una voz, le había ofrecido paz. El concepto era tan ajeno a su paradigma, tan irritantemente intangible, que lo dejó tambaleándose física y emocionalmente. Él comerciaba con curas y diagnósticos. La paz era una mercancía que no figuraba en su inventario, un placebo que consideraba indigno de la medicina seria. El punto de inflexión definitivo, el momento en que la duda se transformó en un miedo tangible y primitivo, llegó en la forma de un desastre técnico, un acto de la naturaleza que expuso la fragilidad de su mundo controlado. Una fuerte tormenta eléctrica, una de esas furias tropicales que azotan la ciudad en verano, se desató con una violencia inusitada. Un rayo impactó directamente en un transformador principal de la red eléctrica, sumiendo a todo el barrio en una oscuridad instantánea y absoluta. El hospital se sacudió hasta sus cimientos. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, pero algo catastrófico falló en la secuencia. El generador de respaldo principal, el orgullo del departamento de ingeniería, una bestia de diésel del tamaño de un camión, tosió, emitió un sonido metálico y agónico, y se silenció. Por 37 segundos críticos,
que se sintieron como una eternidad. La unidad de cuidados intensivos, el corazón tecnológico del hospital, se quedó sin energía. El silencio repentino fue más aterrador que cualquier explosión. Luego, fue reemplazado por el sonido ensordecedor de las alarmas de las baterías de respaldo de cada máquina, un coro caótico y agudo que anunciaba el desastre inminente. El doctor Ricardo, que estaba en su oficina revisando unos informes, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Salió corriendo hacia la UCI, su mente proyectando la imagen inevitable, la línea recta en el monitor cardíaco de Arthur, la consecuencia lógica de un fallo en el respirador artificial que lo mantenía con vida. Irrumpó en la habitación esperando encontrar lo peor, un equipo de enfermeras tratando inútilmente de reanimar un cuerpo ya sin vida. Pero cuando la energía principal volvió con un zumbido y las luces fluorescentes del techo parpadearon hasta estabilizarse, lo que vio lo dejó sin aire, con los pulmones paralizados. Los signos vitales de Arthur no solo estaban estables, estaban, de alguna manera incomprensible y desafiante, más fuertes de lo que habían estado antes de la caída de energía. La presión arterial había subido 2 puntos. La saturación de oxígeno era del 99%, a pesar de que el respirador había estado funcionando con una batería mínima. Era científica y fisiológicamente imposible. Un cuerpo en estado vegetativo no responde a un apagón mejorando sus constantes. Mientras él intentaba procesar lo que sus ojos veían, la enfermera Elena, una mujer que él conocía como la encarnación del pragmatismo, corrió hacia él, con el rostro pálido como la cera y los ojos desorbitados por algo más que el estrés del apagón. «Doctor», dijo, su voz profesional rota en un susurro tembloroso. «Doctor, tiene que ver esto. La niña muda. Mientras todo era un caos, ella ha escrito otra cosa». Ricardo, con el pulso martilleándole en los oídos y una sensación de vértigo, la siguió sin decir palabra, sintiendo que estaba siendo arrastrado por una corriente invisible hacia un desenlace que ya no controlaba en absoluto. El doctor Ricardo siguió a la enfermera Elena por el pasillo iluminado, con una luz blanca y fría, que de repente le pareció hostil. Cada paso resonaba en su cabeza, un eco sordo de la catástrofe que sentía crecer en su interior. El caos del apagón había remitido. El zumbido familiar de la tecnología había regresado, pero el silencio que ahora reinaba en la UCI era más denso y pesado que antes. Lo llevó hasta el pequeño banco de vinilo azul, ahora el epicentro no oficial de todo el hospital. Allí estaba Ana, sentada con la misma serenidad imperturbable de siempre, como si el pánico y el desastre de hacía unos minutos hubieran ocurrido en otro planeta. En su regazo, el pequeño bloc de notas estaba abierto. Elena, con una mano que temblaba visiblemente, señaló la página. Ricardo se inclinó y sus ojos, acostumbrados a leer los diagnósticos más complejos y las tomografías más intrincadas, se encontraron con la caligrafía más simple y a la vez más aterradora que jamás había visto. No era una petición, no era una esperanza, no era una plegaria. Era una afirmación, una sentencia emitida desde una autoridad desconocida. 2 palabras: mañana despertará. El impacto de aquella frase fue físico. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies por un instante. No era la absurda audacia de la predicción lo que lo sacudió, sino la absoluta calma con la que había sido escrita en medio del pánico del apagón. Para él, aquello fue el límite, la transgresión final. En un torbellino de emociones, ira profesional, un miedo primario que no se atrevía a nombrar y una minúscula y odiosa chispa de esperanza que luchaba por extinguir, supo que tenía que confrontar aquella situación de una vez por todas. Tenía que arrancar aquella maleza de superstición de raíz, reafirmar el control y restaurar el orden lógico de su universo. Se irguió, su rostro una máscara de resolución sombría. Se giró hacia la estación de enfermería, su voz resonando con una autoridad recuperada y gélida. «Reúnan a todo el personal disponible y llamen a la señora Balbuena, ahora mismo». Unos minutos más tarde,
En el corredor que se había convertido en su teatro de operaciones, frente a una audiencia de enfermeras residentes y una Laura pálida y expectante, el doctor Ricardo pronunció su ultimátum. «Muy bien», comenzó, su voz cortando el aire tenso. «Como algunos de ustedes saben, el plazo original para la desconexión del soporte vital del paciente en la habitación 12B estaba fijado para mañana, al mediodía. Dada la extraordinaria afirmación que se ha hecho», dijo, lanzando una mirada fugaz y cargada de desprecio hacia Ana, «he decidido convertir este procedimiento en un acto formal. Mantendremos ese plazo con una precisión absoluta. Si el paciente Arthur Balbuena no demuestra una actividad cerebral consciente y verificable antes de las 12:00 p.m. de mañana, yo, personalmente, procederé a la desconexión de todas las máquinas. Sin más dilaciones, sin más discusiones, que todo el mundo sea testigo». La tensión en el hospital, que ya era palpable, se volvió casi irrespirable. La noticia se esparció como un reguero de pólvora por los pasillos, susurrada en las cafeterías y en los vestuarios. La historia de la niña muda contra el famoso médico había alcanzado su clímax. Se había fijado una hora para el milagro o para la ejecución. Aquella noche, el doctor Ricardo no fue a casa. No podía. Su lujoso y silencioso apartamento se le antojaba una tumba. En su lugar se encerró en su espaciosa oficina, un santuario de la razón y el éxito profesional. Estaba rodeado por sus libros de texto, sus tratados de neurología encuadernados en piel, las paredes cubiertas de títulos, diplomas y premios enmarcados. Eran los símbolos de un mundo construido sobre hechos y pruebas, un mundo que ahora, bajo el asalto de lo inexplicable, parecía estar desmoronándose. Intentó trabajar. Abrió un artículo sobre la plasticidad sináptica en casos de trauma cerebral severo, pero las palabras se convertían en borrones sin sentido en la página. Su mente, normalmente un instrumento de precisión analítica, era un caos. No podía concentrarse. Se levantó y caminó hasta la gran ventana que daba al patio interior del hospital. Desde allí podía ver el tejado de la pequeña y anticuada capilla del hospital, un lugar que no visitaba desde que era un niño, arrastrado por una abuela devota, cuya fe él siempre había considerado una debilidad entrañable. Estaba en guerra consigo mismo, una batalla campal entre el hombre que era y el hombre que temía estar convirtiéndose. La imagen del brote verde en el helecho muerto volvía a su mente una y otra vez. La lágrima solitaria en la mejilla de Arthur, la inexplicable estabilización de sus signos vitales, el pico en el encefalograma. Eran datos, anomalías que su mente científica no podía descartar, pero que tampoco podía explicar dentro de su paradigma. Y sobre todo ello, el rostro sereno de Ana, una calma que lo enfurecía y lo atraía a partes iguales. ¿Era un fraude? ¿Una niña con una suerte increíble? ¿O era él el que estaba ciego a una realidad más grande y más aterradora? Se pasó la noche en vela, torturado por estas preguntas, mientras la lluvia de la tormenta se convertía en un golpeteo suave y melancólico contra el cristal de su ventana. Al amanecer, no se sentía más sabio, solo más viejo y más cansado. La mañana siguiente, el hospital entero parecía contener la respiración. Una pequeña pero densa multitud silenciosa se había formado espontáneamente en el corredor de la UCI. No era una turba ruidosa, sino una congregación solemne. Había enfermeras que habían terminado su turno, pero no se habían ido a casa. Había personal de limpieza que se apoyaba en sus carritos en la distancia. Había familiares de otros pacientes que habían oído la historia y sentían que su propio destino estaba, de alguna manera, ligado a lo que sucediera en la habitación 12B. Todos estaban allí, atraídos por la historia, esperando en silencio por un milagro o por la brutal confirmación de que los milagros no existen. Ana estaba en su lugar de siempre, en el banco azul, quieta, serena, un faro de tranquilidad en un mar de ansiedad. No miraba a nadie. Su atención parecía centrada en algo que solo ella podía ver. El gran reloj digital en la pared de la estación de enfermería avanzaba con una crueldad implacable,
sus números rojos marcando el pulso del tiempo. 11:58. Las conversaciones se extinguieron, solo se oía el zumbido de las máquinas y el latido colectivo de los corazones. 11:59. El doctor Felipe Morales miraba a su mentor, el doctor Ricardo, con una expresión de súplica, como si quisiera pedirle que se detuviera. Laura Balbuena estaba de pie junto al cristal, con las manos apretadas en un rezo, su rostro una máscara de esperanza y terror. Puntualmente, cuando el reloj marcó las 12:00, el doctor Ricardo salió de su oficina. Llevaba su bata blanca impecablemente planchada, su rostro tan impasible como el de un verdugo. Caminó a través de la multitud silenciosa que se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo. No miró a nadie. Entró en la habitación de Arthur. El silencio ahora era absoluto. Con movimientos lentos y deliberados, se puso un par de guantes de látex estériles. El chasquido del látex al ajustarse a su piel fue el único sonido. Miró a Laura a través del cristal, una mirada que no ofrecía consuelo, solo finalidad. Luego, sus ojos se encontraron con los de Ana por un instante. Finalmente se giró hacia la torre de máquinas que mantenían a Arthur con vida. Con el corazón martilleándole contra las costillas, con una fuerza que lo ahogaba, extendió su mano derecha y la colocó sobre el interruptor rojo del respirador artificial, el interruptor que lo apagaría todo. Su dedo índice se posó sobre el botón. En el instante exacto, suspendido en el tiempo, en que los músculos del dedo índice del doctor Ricardo comenzaron a aplicar una presión deliberada y fatal sobre el interruptor rojo del respirador, rompiendo el silencio mortal y sagrado de la habitación, con el inminente clic de la muerte, una voz clara y resonante, aunque rasposa por el desuso, llenó el espacio. No era una voz fuerte, pero en aquel vacío absoluto sonó como un trueno. «Doctor, ¿qué cree que está haciendo?» El tiempo no se detuvo, se fracturó. El universo entero pareció contener la respiración. Todos los presentes en el pasillo, que observaban la escena a través del gran ventanal, como si fuera un acuario, se quedaron congelados en sus posturas. El doctor Ricardo se paralizó, su dedo a 1 milímetro de completar el acto. Lentamente, como un autómata cuyos engranajes se han oxidado, giró la cabeza. Su movimiento fue rígido, incrédulo, temeroso de lo que iba a encontrar. Y entonces lo vio. Arthur Balbuena, el hombre cuyo cerebro había sido declarado un desierto neuronal, cuyo cuerpo era una mera carcasa biológica, tenía los ojos abiertos. Y no eran los ojos vacíos y desenfocados de un paciente en estado vegetativo. Eran ojos lúcidos, conscientes, cargados de una inteligencia perpleja. Y estaban fijos, con una intensidad inconfundible, directamente en él. El caos, contenido durante horas por la tensión, finalmente estalló. Fue una explosión de emoción pura. La enfermera Elena, la veterana cínica, emitió un sollozo ahogado y se tapó la boca con ambas manos, sus hombros sacudiéndose incontrolablemente. El joven doctor Felipe Morales simplemente miraba, con la boca abierta, repitiendo como un mantra susurrante: «Es un milagro. Dios mío, es un milagro». Laura Balbuena, al otro lado del cristal, emitió un grito que no fue de terror, sino de una alegría tan violenta y abrumadora que sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo, no desmayada, sino llorando con una libertad catártica, liberando meses de angustia contenida en un torrente de lágrimas. Los monitores, aquellos fríos heraldos de la muerte que habían sido la base de la certeza de Ricardo, ahora se habían convertido en un coro de celebración. La línea del encefalograma, antes plana y desoladora, ahora danzaba con una actividad eléctrica frenética y compleja, dibujando los patrones inconfundibles de un cerebro pensante y despierto. El ritmo cardíaco era fuerte y regular, la presión arterial perfecta. Arthur Balbuena no solo estaba vivo, estaba inequívocamente de vuelta. El doctor Ricardo tropezó hacia atrás, su cuerpo moviéndose por un instinto de retirada, como si hubiera visto un fantasma. Chocó contra un carrito de instrumental médico, provocando un estruendo metálico que lo hizo sobresaltar. Su mundo,
un edificio meticulosamente construido sobre los cimientos sólidos de la lógica, la evidencia y la ciencia empírica, se había derrumbado. No fue una demolición controlada. Fue una implosión instantánea y catastrófica que lo dejó en medio de las ruinas de todo lo que había creído. Miró desde el rostro completamente consciente del millonario, que ahora intentaba incorporarse ligeramente hacia la pequeña figura de Ana al otro lado del cristal. Ella no parecía sorprendida ni exultante. No había en su rostro ni un atisbo de «te lo dije». Simplemente lo miraba con una compasión serena, y por primera vez le sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de paz, de una sabiduría antigua y profunda que Ricardo supo en ese instante que nunca podría comprender. Y fue demasiado para él. Aquella simple sonrisa rompió la última de sus defensas. Allí, en medio de la habitación más avanzada del hospital, frente a su equipo, frente a la familia agradecida y frente al milagro vivo y parlante que lo observaba desde la cama, el gran doctor Ricardo, el escéptico, el hombre de poder y certezas, se desmoronó. Sus rodillas se doblaron como si le hubieran cortado los tendones. Cayó pesadamente al suelo, no de rodillas en un gesto de oración, sino desplomado en un montón de humildad forzada. Y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, liberando décadas de orgullo, de arrogancia intelectual, de la carga insoportable de creer que él controlaba las fronteras entre la vida y la muerte. «Perdónenme», sollozó con la cara entre las manos, aunque nadie lo estaba acusando de nada. Su disculpa no iba dirigida a nadie en particular, sino al universo mismo. Más tarde, después de que los neurólogos confirmaran con asombro que la recuperación de Arthur era total y no tenía precedentes en la historia médica registrada, el propio millonario contó su experiencia. Dijo que durante todo el coma había estado consciente, atrapado en un pozo oscuro y profundo, capaz de oír todo lo que sucedía a su alrededor, pero incapaz de moverse o responder. Describió el terror de oír su propia sentencia de muerte. Pero luego habló de Ana. Dijo que su presencia silenciosa, y sobre todo la simple y dulce nana que le había tarareado, habían sido como un hilo de luz dorada descendiendo en su oscuridad, un ancla a la que su conciencia se aferró para poder trepar de vuelta al mundo de los vivos. Fiel a su palabra, el doctor Ricardo hizo lo impensable. No solo renunció a su prestigioso cargo como jefe de neurología, sino que liquidó todas sus acciones, propiedades e inversiones. Donó la totalidad de su considerable fortuna, no solo al hospital, sino específicamente para la creación de una nueva y moderna ala pediátrica de cuidados paliativos, un lugar dedicado no solo a curar, sino a ofrecer paz. Pero su transformación fue más allá del dinero. En lugar de retirarse a una vida de lujo, comenzó a trabajar como voluntario en su propio hospital. Ya no llevaba su impecable bata blanca, sino una simple camisa. Y su trabajo no consistía en diagnosticar o prescribir, sino en sentarse durante horas al lado de los pacientes terminales, especialmente aquellos que no tenían familia, simplemente para escucharlos, para sostener una mano, para ofrecer la misma clase de presencia silenciosa que había aprendido de Ana. En cuanto a la joven limpiadora, el catalizador de todo, su trabajo parecía haber terminado. Cuando Laura, con los ojos todavía hinchados de tanto llorar de gratitud, intentó darle un cheque con una cantidad de dinero que podría haberle cambiado la vida, Ana simplemente negó con la cabeza. Tomó su pequeño bloc de notas, escribió una última frase, se la mostró a Laura y luego arrancó la hoja y se la entregó. La nota decía: «Fue la voluntad de Dios». Y con eso, sin aceptar nada, sin buscar crédito ni reconocimiento, se dio la vuelta, empujó su carrito de limpieza por el pasillo, se mezcló con el ajetreo del hospital y tan silenciosamente como había aparecido, desapareció. Dejó atrás no solo a un hombre que había vuelto de la muerte, sino también a otro que había encontrado una nueva forma de vida y una poderosa lección que resonaría para siempre en los muros de aquel hospital. Que las verdaderas montañas que necesitan ser movidas no siempre son las físicas, y que la fe a veces es simplemente la luz que uno enciende
para que otro pueda encontrar el camino a casa.